Acelerando Empresas, episodio 512. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy, martes 2 de junio, en este episodio número 512, en el que continuamos con el ciclo de libros para emprendedores, en particular hoy con un pedazo de libro que me encanta llamado Las buenas ideas, una historia natural de la innovación, de Steven Johnson, que vamos a disfrutar muchísimo, ya veréis. Pero antes recordaros que visitéis la web acelerandoempresas.com, donde tenéis cursos prácticos en vídeo, masterclass, todos los episodios del podcast y también ahora el servicio online de asesoramiento para búsqueda de inversión. Si queréis podéis escribir a info@acelerandoempresas.com para tener más información. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues sí, amigos, este libro es uno de los que más me gusta de los que he leído en los últimos años porque realmente es algo que me hizo evolucionar mucho en cuanto a mis creencias, ¿no? En particular sobre las ideas. Veréis, Steven Johnson es un investigador, desde luego, pues con un nivel espectacular, ¿vale? Voy a tener muchos elogios para este libro porque realmente me encanta. Es verdad que todos los libros del ciclo son muy buenos, ¿no? Por eso los he puesto en este ciclo, pero este en particular me pareció extraordinario por lo sorprendente. Este hombre pues ha hecho muchísima investigación sobre lo que realmente consideramos que es la innovación y sobre todo desde dónde se parte para poder innovar, es decir, de dónde surgen las buenas ideas. Él tiene una charla en TED, por cierto, muy buena, quizás, no recuerdo bien, leí el libro por esta charla en TED, así que os animo mucho a verla. Y bueno, la verdad es que hay mucho que decir en este libro porque vienen muchísimos datos, muchísimas anécdotas. No voy a parar de recomendaros durante todo el tiempo que le echéis un vistazo. A ver, lo más clave, ¿no? Por decir un poco unas ideas claves, como siempre hacemos en este ciclo, es quizás que este libro te rompe el esquema nada más empezar, ¿vale? Tu esquema normalmente, ¿cuál es? Pues oye, que hay gente inteligente, creativa, que tiene ideas, ¡pum!, se le ocurren, ¿vale? Tienen una eureka y pues bueno, esto cambia el mundo, ¿no? En cierta forma, pues ideas hay de muchos tipos, pero hay algunas que son realmente extraordinarias y que han cambiado el mundo y siguen haciéndolo. Bueno, esto es lo que, digamos, tenemos todos en la cabeza, ¿no? El momento eureka de Arquímedes o el momento eureka de Newton cuando le cae la manzana, bueno, en fin, pues todo lo que ya sabéis, ¿no? Pues la realidad es que no. La realidad es que directamente este libro empieza diciéndote que esto no es tan así, ¿vale? Que quizás sí que podamos sentirlo así, es decir, en el momento en el que se nos enciende la bombilla, de hecho viene precisamente de aquí, ¿no? Porque es como un chispazo en tu cabeza, te emocionas mucho y eso parece que es algo completamente revolucionario, que quizás lo sea, ¿no? Pero no está tan claro que esto sea algo que venga como en un momento de inspiración o como decía el otro día, justamente, ¿no? En un momento de ducha y ya está, ¿no? Y te viene la inspiración, sacas la idea y se acabó. No. Esto es más complicado que esto. Esto viene probablemente, de hecho, él al final demuestra que es así en todas las casuísticas y bueno, ideas que él saca en el libro, que son muchísimas, ya os digo, que realmente pues no es un momento de iluminación, sino que ese momento de iluminación viene de mucho antes. Es decir, hay muchas ideas, muchos pequeños pasitos que se dan hasta llegar a que tú puedas decir o pensar esa idea, que no es más, la mayoría de las veces, que, como digo, un pequeñito avance o una pequeñita modificación de lo que ya en realidad tú sabías, ¿no? Y por eso precisamente puedes dar ese paso, no puedes dar un paso muchísimo más allá, ¿vale? Entonces, esto básicamente lo que quiere decir es que la innovación es incremental, que las ideas van surgiendo una tras otra, ahí la vas lanzando y conforme tú más conozcas, tú más sepas de ese área o de otras, ¿vale? Porque esto también es una cosa muy importante que él dice, que no todo tiene por qué ser de lo que tú conoces en un área específica. A menudo la inspiración o esa idea adyacente la sacas de otras cosas muy distintas, ¿vale? De otras temáticas o incluso otras ficciones, ¿vale? Pues ahí es cuando viene ese juntar los puntos, unir los puntos para sacar esta idea nueva que ahora pues ya decimos que es el eureka, ¿no? Pero
que esto realmente no es algo que surge así de la nada, no, surge de muchos puntos anteriores, ¿de acuerdo? De hecho, para esto él tiene un concepto que llama lo adyacente posible, es decir, realmente tú puedes llegar a un nuevo punto si está adyacente al que, pues bueno, estás partiendo, ¿no? Y por tanto, de cuantos más puntos adyacentes tengas posibles, más nuevos puntos podrás alcanzar, ¿vale? No sé si entiendo un poco el concepto, es algo abstracto, pero bueno, se entiende con lo que comentaba antes, ¿no? Y cuantos más enredos estés, cuantas más aficiones tengas, cuanto más gente te juntes, cuanto más ideas recibas, más inputs, ¿no? De muchas temáticas distintas y por supuesto de la temática a lo mejor en la que finalmente innovas, pues oye, más probable es que surja ese pasito más para poder hacer esa innovación. Y bueno, pues algunos ejemplos, no sé, cuenta un caso curioso, ¿no? De Darwin, ¿no? Darwin, pues ya sabéis, del origen de las especies, él explicaba que su momento eureka, que es un poco menos conocido que el de Arquímedes y el de Newton, le había sentido cuando había leído a las teorías de Malthus, ¿no? El tema de la evolución de la población y demás. Y ahí, a partir de ahí, pues él ya pues tuvo la iluminación y dijo, vale, pues esto es lo que está pasando. Pero claro, eso es lo que decía Darwin y después, que es muy poético, ¿no? Pero realmente después se ha investigado, en parte pues Steven Johnson pues recopila esos estudios y demás, que sus libretas decían otra cosa distinta. Porque él llevaba años, a lo mejor sin saberlo, ¿no? Sin llegar al modelo final, pero llevaba años escribiendo en esas libretas que él dejó las teorías que realmente eran los puntos adyacentes, como os decía antes, hasta llegar a la teoría ya de la evolución de las especies como la conocemos hoy. Con lo cual, claro, esto igual él no le ponía un nombre entonces o no lo veía tan claro, pero sí que se ve la evolución de sus ideas, como esos pequeñitos pasos fueron los que le llegaron a dar el último y efectivamente quizás ahí el momento Malthus tuvo importancia, ¿no? El ver reflejado un modelo parecido también adyacente que al mezclar lo que él tenía en la cabeza fue cuando surgió en fin, la última evolución, ¿de acuerdo? Y bueno, claro, esto pues tiene relación con muchas cosas. Pensad, por ejemplo, también una cosa que él comenta con las plataformas, ¿no? Cuando digo plataformas, estoy hablando de plataformas tecnológicas y no tecnológicas. Pero, por ejemplo, las tecnológicas, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer hoy en día que antes no podíamos hacer en el mundo pues tecnológico gracias a Internet? Hay muchísimas ideas que realmente están sostenidas por esa plataforma de Internet y que, pues, si no estuviera, sería pues imposible hacerlas o muy difícil. Con lo cual, ¿podemos decir que esas ideas son absolutamente originales? Bueno, es que realmente nos estamos basando en cosas que ya estaban muy desarrolladas, con lo cual es otro pasito más allá, ¿vale? Esto, por ejemplo, pasa con Twitter, ¿no? Él comenta también, pues, Twitter es una plataforma que pues no utiliza por casualidad Internet. Es que no sería posible probablemente si no fuera con Internet, por decir un ejemplo entre muchos, ¿no? Pero sí que es verdad que esto a menudo se nos olvida, ¿no? Y además es algo que es muy importante, porque cuantas más plataformas, cuantas más posibilidades tengamos para poder apoyarnos en esas herramientas, más posibilidades tendremos de hacer avances, ¿de acuerdo? Pues bien, eso en ese aspecto. Y después hay una parte muy interesante que también me gusta mucho, que habla del tema de la competitividad, ¿vale? De la competitividad y de la colaboración. Y esa relación que hay, pues un poco ahí de amor-odio entre, oye, cuando estamos compitiendo y cuando estamos colaborando. Esto es muy interesante, ¿no? Porque a menudo, claro, evidentemente la competitividad hace que la gente avance, que hace que los países avancen, incluso en las guerras, ¿no? Y también las empresas, porque tienen que ser más punteras, no dejar de innovar, pero también a la misma vez la colaboración hace que en ciertos momentos también puedan colaborar incluso empresas que son rivales, ¿no? O al menos pues intentan ser complementarias. Con lo cual también esta es una fórmula, una idea clave que él da que ha hecho posible muchos de los avances que actualmente tenemos. No voy a ponerme aquí en detalles, pero sí que es verdad que es muy interesante. Porque a fin de cuentas, ¿qué son las ideas? Las ideas son como si fueran, tal como él lo comenta ahí, ¿no? Y tal como yo lo veo, elementos que se pueden recombinar, ¿vale? Si lo pensamos así, como si fuera algo así como una partícula, pues tú podrías combinar una idea con otra y así pues ir construyendo cosas más complejas, ¿vale? Pese a lo que decía antes de la plataforma, ¿no? Y esto lo compara, y me encanta este ejemplo, con la partícula de carbono, ¿vale? Realmente el carbono, ¿por qué es la base de la vida? Pues probablemente no sea por casualidad, ¿vale? Es que el carbono es, de hecho, la partícula, o una de ellas, de las más fáciles
de recombinar y de conectar por casualidad, ¿vale? Con otras, por las características que tienen, ¿no? Físicas. Con lo cual, claro, es más sencillo que en una sopa primigenia, ¿vale? Por decirlo así, al principio de los tiempos, aquí en la Tierra, pues las partículas de carbono se reunieran de formas muy aleatorias, pero claro, de muchas formas, hasta que llegara a una que efectivamente es por serendipia, ¿vale? De forma extraordinaria, pues ocurriera que tuviera un principio que pudiera evolucionar después en lo que es hoy la vida, ¿no? Por supuesto, después de muchísima evolución, de millones de años. Pero sí que es verdad que cuanto más fácil se abra esa partícula, en particular, ya llevándola a las ideas, ¿no? De la idea de poderse recombinar, y cuanto más capaces seamos de hacer que esas ideas se recombinen con otras, más posibilidades hay de que generemos innovaciones más espectaculares, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es otra lección importantísima. No creamos que estemos en posesión de toda la verdad e intentemos constantemente hacer que nuestras ideas se combinen con otras distintas que no sean nuestras y, ojo, también de otras áreas distintas, ¿vale? Y esta es una parte muy importante de lo que dice Steven Johnson en su libro, ¿no? Él habla de, por ejemplo, una oportunidad muy interesante para esto es los espacios compartidos. Espacios compartidos, oye, puede ser espacio físico, pero también puede ser espacios virtuales, incluso ni siquiera reuniones, ¿no? Puede ser simplemente foros o sitios donde se puede compartir información, ¿vale? Esto también genera una recombinación bestial de ideas, ¿no? Internet, por ejemplo, ¿no? Se dice que ha sido el mayor instrumento para la generación de innovación de la historia, por eso, porque gente que no se conoce de nada, que probablemente nunca se vea de nada, tiene accesible en un clic información espectacular que pueden recombinarse y efectivamente, como el caso del carbono, generar ideas mucho más complejas y mucho más interesantes, ¿no? Entonces, claro, realmente podemos mejorar cada vez más estos espacios compartidos, hacerlos cada vez más activos para que permitan recombinarnos, y aquí es donde van a salir seguramente ideas más interesantes. Ojo, esto, claro, a lo mejor estáis pensando, esto, claro, en su límite, ¿no? Sí, hombre, evidentemente, como decía el otro día, si estamos constantemente de eventos, constantemente compartiendo ideas, constantemente, pues igual no nos da tiempo ni siquiera de sacar nuestras propias conclusiones y recombinarnos y tener nuestro propio momento de eureka, ¿no? Pero sí que es verdad que es fundamental esto, y de hecho hay, bueno, incluso en este y otros libros que he leído, bastantes estudios que apuntan a que este es el principio por el que las grandes ciudades, al final, son las que mejor van a sus ciudadanos. Es decir, por lo general, a nivel medio, son las que generan más riqueza, son las que... ¿Y eso por qué? Pues porque es más fácil que se encuentren personas que puedan compartir ideas y generar cosas juntos, hacer cosas juntos, ¿no? Es una de las teorías que hay al respecto, aunque por supuesto, como todo, siempre es muy cuestionable, ¿vale? Pero sí que es verdad que, la verdad que me parece muy interesante el concepto, ¿no? De hecho, él cuenta en el libro de Steven Johnson, por contar un ejemplo concreto, ¿no?, cómo el hecho de que se generaran cafés, ¿vale?, la introducción del café y sobre todo el concepto de la cafetería, de los cafés, hizo mella en la historia, porque fue a partir casualmente de ese momento cuando se genera en Europa el momento de la Ilustración. Y bueno, este momento de, otra vez, iluminación, ¿vale?, de las mentes ilustres, viene muy, muy probablemente relacionado a que hubieran espacios donde pudieran compartir ideas, como los cafés literarios o los cafés científicos o cafés incluso de ingenieros, empresarios y todo ese tipo de cuestiones, para compartir sin estar borracho, ¿vale? Como hasta entonces, que no se veía ni agua porque el agua era peor que el licor, ¿vale? Pero aquí era una forma, digamos, de empezar a poder compartir de forma, pues, abierta durante muchas horas y que se combinaran tus ideas con las de otros, ¿no? Entonces me parece muy interesante ese concepto, ¿no? Oye, ¿cuántas veces hemos hablado de aquí en este podcast de Starbucks, ¿no? Por decir un ejemplo de cafetería muy famosa, en la que un empresario o un emprendedor se reúne con un inversor y con un posible partner o con un consejero o con un advisor, y ahí surgen grandes cosas. Yo mismo, sinceramente, admito que me gusta especialmente los Starbucks, respeto a quien no le guste, pero el ambiente que tienen acogedor me parece muy interesante, y a menudo hago muchas reuniones en Starbucks con, pues bueno, mentorizados o personas a las que en un momento dado ayudo, o bueno, incluso a las que me ayudan a mí, ¿no?, en cierto momento, y creo que es algo, pues, muy interesante, ¿no? Este ambiente distendido en el que puede uno comentar las cosas con tranquilidad, ¿no?, sin estar
con el tiempo encima, ¿no? Pues esto me parece muy interesante ese concepto que comenta Steven Johnson, porque yo mismo, como digo, lo he vivido, ¿no? Y bueno, aparte de esto, creo que hay otra parte muy interesante y que a menudo aquí hablamos, pero quizás no tanto vinculada a la innovación. A ver, sabéis que yo en el podcast a menudo, no voy a decir que alabe el error, ¿vale? El equivocarnos, pero sí que es verdad que, oye, ya que tiene que pasar, pues que pase, ¿no? Y que pase si puede ser lo antes posible. No tanto el fracaso, oye, yo no estoy tan de acuerdo con esto de que haya que fracasar, pues bueno, si puedes evitarlo, por supuesto, ¿no? Pero sí que es verdad que, oye, al final te vas a equivocar y bueno, si se equivoca uno, pues no pasa nada y bueno, incluso si fracasa tampoco, ¿no? Que lo intentemos evitar. Pero, ojo, estos fracasos, estos errores, según Steven Johnson, a menudo están detrás de muchos de los grandes descubrimientos que ha habido en la historia, ¿vale? Es decir, no solamente es que sean cosas que nos sirven para aprender, ¿no? Y avanzar y buscar otra manera, sino es que a menudo el contaminar experimentos, por ejemplo, científicos, ha generado cosas extraordinarias, ¿no? Y esto, claro, pues no me hace más que dar razón un poco a todo esto que estoy comentando, ¿no? Que a menudo no hay un experimento malo, ya sea en científicos, o en emprender, sino que pues hay una información que vas a aprender sí o sí, y a veces esa información es mucho más interesante que lo que precisamente tú querías descubrir o validar, ¿no? Si es en negocio. Así que bueno, también me parece muy interesante, ¿no? A fin de cuentas, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues como digo, por sacar algunas lecciones, ¿no? Lo que estamos intentando es reutilizar, ¿no? Ideas, que es lo que constantemente el ser humano hace, que pues se ha visto muchísimo, ¿no? En la historia de Internet, por ejemplo, con la World Wide Web. Ya sabéis que Tim Berners-Lee la diseñó para temas académicos, no para utilizarlo así como hoy la estamos utilizando. De hecho, por ejemplo, Google, por seguir un poco la historia, se basó en los vínculos que había entre los papers, entre los artículos, para diseñar su algoritmo de búsqueda. En fin, todo es reusar ideas de otros, ideas viejas, y darles una buena forma, una nueva forma. Pero estas ideas igual nos vienen de cosas que no tienen nada que ver en absoluto. De hecho, hay una frase muy interesante que dice Steven Johnson en el libro, la voy a leer literal, que dice: los innovadores legendarios como Franklin, Snow o Darwin poseen unas cualidades intelectuales comunes, cierta rapidez mental y una curiosidad sin límites. Pero también comparten otra característica: tienen un montón de aficiones, ¿vale? Pues por eso, por lo que decía, ¿no? Igual a alguien pues le gustaba cierto tema o se dedicaba a cierta cosa, hace algo para esa cierta cosa, cierto tema, y al final lo puede utilizar para otra cosa distinta, ¿no? Como los ejemplos que he dicho antes. O, pues no, simplemente está investigando, intentando desarrollar algo en cierta parte y le inspira una idea que coge de otro punto. A fin de cuentas es una idea adyacente, aunque sea de un origen distinto al que justamente estamos intentando desarrollar, ¿vale? Así que eso, bueno, yo creo que hay una conclusión para mí muy interesante, que es generar serendipia. Por supuesto, esto es importantísimo. Él dice una frase también muy interesante que dice: la cuestión es inventarse formas de explorar los límites posibles de lo que te rodea, que esto puede ser tan sencillo como cambiar el entorno físico en el trabajo, o cultivar un tipo específico de red social, o mantener ciertos hábitos en la forma de buscar y archivar la información. Pero a fin de cuentas es intentar generar serendipia, aunque la serendipia obviamente no se puede, en fin, decir, no son 2 más 2, ¿vale? Tú pones los ingredientes y aquello surge o no surge, ¿no? Pero cuanto más lo intentes y cuantas más cosas muevas en el recipiente, al final probablemente más posibilidades es que se convierta el carbono en vida, ¿no? Así que, pues bueno, yo creo que es algo muy interesante esta lección, por eso me emociona tanto este libro cuando lo cuento, y sobre todo también una lección de humildad. Yo creo que no nos debemos creer dioses, ¿no? A menudo se nos va un poco de las manos cuando los creativos, ¿no? Pensamos en ideas así, oye, y nos emocionamos muchísimo, sino que realmente si te pones a pensar de dónde ha venido eso, probablemente sea un pequeñito pasito o una conclusión un poco distinta o tomada de aquí y de allá para esa temática concreta que a ti, pues, por lo mejor te puede resultar muy revolucionaria, pero oye, hay que ser agradecido. No es que tú le hayas inventado absolutamente todo, sino que es un pasito más allá, ¿no? Y esto, de hecho, es buena parte del trabajo que tienen que hacer constantemente y esto también lo dice Steven Johnson, ¿no? De los jefes o, bueno, los empleados de las oficinas de patente, de saber si realmente algo es de alguien o tiene el suficiente pasito como para ser considerado algo realmente nuevo y patentable.
Así que bueno, pues muy interesante también esta reflexión última que nos hace Steven Johnson en el libro. Y bueno, pues simplemente animaros a comprarlo porque es un libro para disfrutar, para leer, para nutriros de tantísimas anécdotas que no voy a reventarlo todo, por supuesto no es mi objetivo, y creo que merece muchísimo la pena porque va a haceros mucho reflexionar y probablemente hacer cambiar ciertos hábitos y cuestiones para que podáis tener buenas ideas, por supuesto, para montar grandes empresas que hagan este lugar en el que vivimos, que se llama Tierra, de un sitio mucho mejor en el futuro. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker, y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándose en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio. Si el de hoy os ha gustado, por favor compartirlo, me haría especial ilusión, en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!